la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, les damos la más cordial y cálida bienvenida al Foro Nacional Experiencias y Retos de los Procesos Electorales. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Les pido guardar los aplausos al final de la presentación. Maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra María Teresa Herrera Tello, Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, en representación del Gobernador Constitucional. Diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva de la 76ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Doctor César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Doctor Oswaldo Chacón Rojas, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal especializado en delitos electorales y presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León. Ingeniero Óscar Lozano González, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, AC. Les pido un aplauso, por favor, para nuestras autoridades. Agradecemos la presencia de las representaciones de magistraturas, fiscalías y consejerías de las instituciones electorales del país. Saludamos también a los miembros del Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral que nos acompañan. Agradecemos la presencia del subdelegado de lista en la entidad y personal que lo acompaña, y también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Invitadas e invitados especiales, sean bienvenidos. Medios de comunicación que nos acompañan, gracias. Para dar inicio, me voy a permitir ceder el uso de la voz al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal especializado en delitos electorales. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Agradezco ampliamente la presencia de todos y todas ustedes. Y primeramente quisiera agradecer a los integrantes del Presidium. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. También agradecer la presencia de todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto presenciales como virtuales, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, por acompañarnos en este foro nacional sobre experiencias y retos de los procesos electorales que se lleva a cabo dentro del marco de la segunda semana de actividades de la FE de Nuevo León. Quisiera comentarles que el objetivo de este evento es primordialmente compartir las experiencias de los procesos electorales que ya pasaron hace poco y a poder aprender de esas situaciones que se les pudieron haber presentado a nuestras y nuestros homólogos. Y por otra, dar a conocer la manera en que cada institución, dentro de su ámbito competencial, se está preparando para los comicios electorales venideros. Por ello, es que integramos este foro con personas encargadas de realizar la función administrativa, la función jurisdiccional, así como la procuración de justicia en materia electoral. En la FE de Nuevo León estamos convencidos que la colaboración interinstitucional nos permitirá garantizarle a la ciudadanía que las elecciones serán organizadas en los términos que establece la ley, que las controversias serán resueltas por tribunales de forma expedita y que aquellos que cometan delitos electorales serán investigados y presentados ante un juez. En efecto, para que pueda existir un sistema democrático, participativo, equitativo y dentro del Estado de Derecho, las autoridades electorales debemos de trabajar en conjunto, en aras de abonar a la generación
de la paz social, la gobernabilidad y la estabilidad política, el fortalecimiento de los contrapesos en nuestro sistema, el combate a la impunidad y principalmente la salvaguarda de un Estado de Derecho como es el siempre estar respetando la legalidad, la Constitución y en este caso en particular que el voto continúe siendo libre y secreto siempre. Sin perder de vista que en la consecución de estos fines la sociedad civil desempeña un papel preponderante en la supervisión de los organismos autónomos, confiriendo certeza y confianza ciudadana, siendo un parámetro del cumplimiento de las actividades legalmente encomendadas a dichas entidades, motivo por el cual nos congratulamos el contar el día de hoy con la presencia de representaciones del Consejo Cívico de las instituciones y del Colegio de Abogados de Nuevo León. Para la FE de Nuevo León, el contacto y el acercamiento con la sociedad civil es primordial. La sociedad civil es nuestra aliada número uno. Sin la denuncia de la ciudadanía, la FEDE no puede iniciar su función de perseguir, investigar y prevenir los delitos electorales. Por eso nos llamamos la Fiscalía Ciudadana, una fiscalía cercana a la gente, en donde nosotros nos acercamos a la ciudadanía, en lugar de que ellos se acerquen a nosotros, nosotros queremos generar esa confianza de estar cercano a la ciudadanía y tener una comunicación directa con ella. Con un fiscal, un servidor ciudadano, un fiscal ciudadano, que no somos políticos ni tampoco somos fiscales de escritorio, pero lo más importante aquí es que contamos en la FE de Nuevo León con un equipo 100% comprometido para cumplir nuestra función y estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Ya llevamos 4 años y medio en este proyecto de la FE de Nuevo León, 4 años y medio procurando justicia en materia penal electoral, dando resultados concretos, siendo firmes, eficientes y eficaces, privilegiando la autonomía, colaborando con instituciones públicas y privadas para que de esta forma podamos continuar fortaleciendo el sistema democrático en nuestro Estado. Todavía hay mucho que hacer. Los delitos electorales como la coacción a subordinados para apoyar un proyecto político en particular, el peculado electoral, la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales, la retención de credenciales para votar, por mencionar algunos, y además el tema de la corrupción y la impunidad siguen siendo los enemigos de la democracia. La lucha será constante y llevará tiempo. Sin embargo, siempre es una satisfacción el poder contribuir y aportar como institución para robustecer un sistema que tiene como finalidad el que todos y todas podamos votar de manera libre y secreta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que obtengan reflexiones valiosas el día de hoy y sobre todo que pensemos en la responsabilidad que tenemos todas las autoridades electorales con nuestro país, con México. Muchas gracias y muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias, fiscal, por sus palabras y damos la bienvenida a la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Sea bienvenida. Para continuar, me voy a permitir dar el uso de la voz a la maestra María Teresa Herrero Tello, Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. Buenos días. Saludo con gran afecto a mis amigos, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al maestro doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado también de dicha instancia y buen amigo. Expertos en la temática que hoy nos reúne, un gusto coincidir con todos ustedes. El señor gobernador, por mi conducto, les envía un cordial saludo. Situaciones de agenda le han impedido estar con nosotros. Me pidió que le transmitiera por mi conducto a todos ustedes y al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal especializado en delitos electorales, su agradecimiento a la invitación a este evento
Amigo, sigue trabajando. La verdad que el trabajo que está haciendo es un trabajo que a mí me consta muy impecable, cercano sobre todo a la sociedad y a las autoridades. Es sumamente satisfactorio y me llena de emoción el estar frente a ustedes. Muchas gracias, amigos y amigos, con quienes he compartido y aprendido, pero sobre todo defendido el derecho y la aplicación de la ley. Estoy convencida de que en este Foro Nacional de Experiencias y Retos de los Procesos Electorales se compartirán experiencias que nutrirán nuestros mecanismos para seguir garantizando el respeto a la voluntad popular, enriquecido sin duda con la participación de grandes juristas mexicanos comprometidos con la legalidad. Celebro que estén reunidas todas las voces que conforman nuestra sociedad, conociendo, analizando y reflexionando los pasados procesos electorales. Deseo que todo esto les permita identificar los retos venideros en los siguientes comicios y las acciones necesarias para fortalecer la democracia, aprovechando la sabiduría y experiencia de tan distinguidas personalidades. Les agradezco su atención, les reitero mi respeto. Estoy segura que será una fructífera jornada. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a nuestro estado. Muchas gracias, Contralora, por sus palabras. Es momento de escuchar al ingeniero Óscar Lozano González, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, AC. Buenos días. Primero, pues muchas gracias a Gilberto por la invitación a este foro tan relevante. Siempre hemos, desde el punto de vista del Consejo Cívico, hemos mantenido una buena colaboración y comunicación con la Fiscalía. Y bueno, me toca dar la relevancia de este evento desde el punto de vista de la sociedad civil. Y antes de eso, pues debo confesar que me siento medio raro porque se me hace que soy el único ingeniero que está aquí en este recinto. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación a participar en este foro que tiene el objetivo de observar, analizar y reflexionar sobre los procesos electorales. Es muy importante ponerle lupa a estos procesos para ver de cerca su trascendencia en la construcción de nuestra democracia, los retos que se enfrentan y cómo todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que ver con ello. Y creo que la palabra clave aquí es democracia. Y quizá estarán de acuerdo conmigo en que casi siempre la asociamos con ejercer nuestro derecho al voto. Un derecho, pero también un deber ciudadano. Por ello es preciso entender que la trascendencia entre la relación de la participación ciudadana y la democracia, un proceso que va más allá del voto, que es complejo, continuo, constante e incluso evolutivo. Hoy en día, sin embargo, gran parte de la ciudadanía se ha autoexiliado de los asuntos públicos y eso se refleja en la participación y en las urnas. Según la encuesta de 2021 de participación ciudadana de Cómo Vamos Nuevo León, el índice de participación ciudadana en nuestro estado cayó en comparación con los resultados en la encuesta previa. Mientras el 2019 fue del 26.6%, en el 2021 fue del 14.3%. La participación en las urnas también muestra un decremento constante desde el 2015, pasando de un 57.9% ese año a un 51.18% en el 2021, según datos del INE. Y recordemos que llegamos a tener votaciones allá por el 2009, participaciones de arriba del 70%. Por eso decimos que la ciudadanía se ha autoexiliado de la participación ciudadana.
Este decremento es muy preocupante y existe una relación directa entre esta disminución y la pérdida de la confianza en los partidos políticos, gobernantes e instituciones. Los datos hablan por sí solos. En México, los partidos políticos se encuentran en último lugar de confianza ciudadana según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI en 2020, ya que el 76.4% de la población dijo confiar poco o nada en los institutos políticos y solo el 21.8% dijo tener mucha o algo de confianza en ellos. De ese universo, el 52.7% de la población manifestó sentirse muy o algo satisfecha con respecto a la democracia en el país, mientras que el 46.8% dijo estar poco o nada satisfecha. Por otra parte, solo el 29% de los mexicanos confían en que los líderes gubernamentales hagan lo correcto en momentos de crisis. Existe un concepto muy asociado con esta pérdida de confianza, que ha alentado a la ciudadanía a alejarse de los asuntos públicos: la corrupción, agravada por la impunidad. En Nuevo León, el 79.4% de las personas considera que la corrupción es una práctica frecuente o muy frecuente, según la encuesta de Cómo Vamos Nuevo León del 2021. Y según el INEGI, en México, cada 13 minutos se comete un acto de corrupción. Amparo Casar define corrupción como el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo e individual. Es complicada y difícil de detectar o denunciar. Lo único que se puede es combatirla de manera frontal y sostenible, y es precisamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas, que comienza con el voto, pero no termina ahí. Continúa con la exigencia de resultados y la evaluación de los mismos, la observación continua de los procesos democráticos, las propuestas ciudadanas, la voz colectiva y la defensa de los espacios cívicos, la libre expresión, la libre asociación y la libre manifestación. Asimismo, la generación de información fundamentada y datos duros y confiables proveen una herramienta clave para fomentar la participación ciudadana. La iniciativa Cómo Vamos Nuevo León, conformada por una plataforma de asociaciones ciudadanas, nos ha demostrado en sus 10 años de existencia que ante mayor disponibilidad y acceso a la información pública y una alta participación y exigencias ciudadanas, la opacidad se reduce y la democracia se fortalece. La manera más fuerte y sostenible de combatir la corrupción y la impunidad es a través del involucramiento de las personas en los espacios que hoy en día escasamente consideran propios, como los asuntos públicos, pero por naturaleza son suyos, ya que afectan su realidad día con día. Si se fijan, es un círculo virtuoso, ya que la participación ciudadana se fomenta con confianza, que genera la ausencia de la corrupción. Esta confianza aumenta la participación ciudadana. El empoderamiento de los y las ciudadanas han tenido con las jornadas cívicas electorales debe seguir creciendo y es un gran ejemplo, fortaleciendo y blindando los procesos, fomentando la vigilancia y observación plural, actuando con transparencia y, sobre todo, algo que ha sido un gran acierto, incluyendo en todo ello al vecino y a la vecina, pertenecientes a esa comunidad, quienes hacen suyo este proceso y se comprometen a llevar a cabo una jornada limpia y democrática que proyecte el valor y los verdaderos intereses de la ciudadanía. Y por otra parte, nosotros, las organizaciones, desde la colaboración intersectorial, fortalecer estos procesos por medio de la información, el diálogo, los debates y todo lo que conlleve a ejercer un voto informado. Si consideramos los procesos electorales como el primer estandarte democrático, su trascendencia nos obliga a revisarlos constantemente, mejorarlos y sobre todo defenderlos, alejándolos de los intereses ajenos y corruptelas y alentando a la participación de los habitantes de la comunidad en todas sus manifestaciones.
Y estar aquí analizando hoy desde diferentes puntos de vista es una buena manera de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al ingeniero Óscar Lozano González, presidente del Consejo Cívico. Para continuar, le damos el uso de la voz a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de las honorables autoridades que hoy presiden este evento, permítame en primer lugar extender desde el Instituto Nacional Electoral una muy amplia felicitación a la FE de Nuevo León. De verdad que la organización de este evento y por congregarnos a todos aquí en torno a reflexiones de suyo fundamentales para nuestro Estado y también fundamentales para nuestro país. Estoy convencida de que las elecciones constituyen el pilar sobre el que descansa nuestro sistema democrático. Hacer un alto en el camino para evaluar qué se hizo en el pasado reciente y qué habrá de hacerse y cómo habremos de prepararnos quienes integramos el Sistema Nacional de Elecciones para seguir garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, además de pertinente, es indispensable para fortalecer el propio sistema y para enfrentar los retos venideros de las contiendas electorales, cada día más complejas por los múltiples factores que confluyen en ellas, pero venturosamente cada día más competitivas. Y justo la alta competitividad nos obliga a todas las autoridades electorales, cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, a ser cada día mucho más eficaces en la organización comicial, a ser cada día también más pulcros en la aplicación de las normas y, por supuesto, cercanos a la ciudadanía, en cualquiera de los roles que asuma la propia ciudadanía en las elecciones. En los últimos procesos electorales se han enfrentado retos muy distintos a los presentados hace 30 años. El sistema electoral ha sido protagonista, por supuesto, de la transición democrática, así como las instituciones electorales hemos evolucionado para organizar, vigilar y calificar los procesos electorales con una alta eficiencia. Los retos también se incrementan y, por supuesto, se diversifican. Pero también, proceso a proceso, hemos sido testigos de la solidez de las instituciones electorales, que considero yo, hemos estado a la altura de cada desafío que se nos va presentando. Una de las claves para el avance en la consolidación democrática tiene mucho que ver, o todo que ver, con el cumplimiento cabal de cada instancia involucrada en los procesos electivos, haciendo funcionar el gran engranaje que nuestro marco constitucional diseñó con la integración de autoridades diversas que se distinguen por una responsabilidad específica, pero que a la vez nos complementamos, todos quienes hoy estamos aquí, en la función estatal de organizar la renovación periódica y, resalto, pacífica del poder público. Me congratulo de que en espacios como este pensemos colectivamente cómo manejar cada día, cómo garantizar las contiendas de forma equitativa y cómo asegurar la libertad plena para el ejercicio del derecho a votar y también el derecho a ser votado, integrando en este último ejercicio a quienes lamentablemente se han mantenido en desventaja para asumir responsabilidades públicas emanadas del voto popular. ¿Qué nos ha caracterizado a lo largo de este camino de consolidación democrática y que nunca debemos perder de vista como una condición indispensable del funcionamiento del sistema electoral? Sin duda alguna, el profesionalismo y la independencia del personal
de los servidores públicos que integramos todas y cada una de las instituciones electorales, llámense administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia electoral, tanto nacionales como locales. Porque me queda claro que hay un compromiso no solo con el cumplimiento de una tarea, de una actividad, sino también por la convicción del valor, de la gran contribución que como autoridades otorgamos a la paz pública en este país. Ante el contexto actual, también es pertinente reflexionar sobre qué debemos mejorar, qué podemos hacer colectivamente para incrementar la participación ciudadana. Los datos que nos han dado son crudos y nos dejan una responsabilidad mucho mayor. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer la confianza en las instituciones electorales? ¿Cómo podemos combatir la desinformación que también siempre nos está jugando en contra? ¿Y cómo podemos erradicar la violencia política contra las mujeres? Hoy el contexto de exigencia es mucho más elevado y, por tanto, con altura de miras y alta responsabilidad social, confío en que los trabajos que hoy se van a desarrollar aquí puedan ser una contribución para los tomadores de decisiones. Y si así se decidiera, una reconfiguración del sistema electoral, espero, hago votos, porque pase por una amplia discusión y que alcance los mayores consensos, no solo de los actores políticos, porque los actores políticos deben tener claro que no pueden hacer ninguna modificación que no cuente con el respaldo de la sociedad en su conjunto. Espero que estos trabajos, más bien tengo la certeza de que los trabajos que hoy se desarrollen van a contribuir justo a esta discusión tan necesaria en este momento. Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Muchas gracias por sus palabras a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez. Le doy el uso de la voz al doctor César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchas gracias. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, del mío propio, quiero felicitar a Gilberto de Hoyos por esta segunda semana de actividades en estas experiencias y retos de los procesos electorales. Me ha tocado ver el crecimiento que ha tenido no solamente Gilberto en lo personal, sino todo este equipo que se ha dado. Y ahorita platicando con él de todo lo que hemos hecho conjuntamente la Asociación de Fiscales, no solamente se ha hecho a nivel nacional, sino que ha tenido el tino todavía de hacerlo a nivel internacional. Se ha logrado traspasar estas fronteras, por lo cual te felicito, y con esa coordinación que nos ha llevado a tener también con los institutos estatales electorales, mal llamados soples, como siempre lo digo, con Osvaldo, pues nos ha dado ese dinamismo de andar en todos lados defendiendo la democracia que debe de tener y defender a las instituciones electorales hoy, ¿sí? Hoy en riesgo a través de que pueda venirse una reforma electoral. Saludo con mucho gusto a todas y a todos los que están aquí y me congratulo precisamente en ver que cada vez México es cada vez más cercano. Viene gente del sureste, ahora sí, como decía, ¿no? De Monterrey para el mundo. Hoy ver gente del sureste que esté aquí en Monterrey, como es Chiapas, como es Tabasco, gracias. Bueno, que vino también gente de Nayarit. Entonces, el estar platicando ya después de la pandemia, donde nos habíamos encerrado y nomás nos veíamos a través de un monitor, pues es importante analizarlo. No solamente con los fiscales, no solamente con los institutos electorales de Durango, de Tamaulipas, sino empezar a hablarnos y hablarnos de las cosas buenas que estamos haciendo. Sí, se tiene que mejorar mucho, pero vamos por el buen camino. Felicito mucho al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por venir a estos eventos, por ver siempre lo local. Las reformas, las grandes reformas, pero también los grandes cambios vienen desde lo local.
Y saludo también mucho al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por ser ese impulsor de la democracia en México. Que todos estos trabajos que se están realizando sean en beneficio no solamente de unos cuantos, que las reformas no sean solamente para esos cuantos, que sean consensos, que sean trabajos realizados, que vean todo el trabajo que se hace en los institutos, en las fiscalías, en los tribunales, que se vea el mejoramiento que se ha llevado a cabo. México no es el mismo ahorita al de hace 30 años, y eso es a través de las instituciones que hoy nos ha tocado dirigir. Que cada vez que podamos tener voz y voto dentro de algo, sea en pro de las instituciones, sea en pro del beneficio de las mexicanas y de los mexicanos, que los trabajos que hoy aquí desde Monterrey se realicen sean por el beneficio de las fiscalías, sean por el beneficio de los institutos, sean por el beneficio de los tribunales, pero que siempre, siempre, siempre sean por el beneficio de México. Muchas gracias. Gracias al doctor Wong por sus palabras. Es momento de escuchar al doctor Oswaldo Chacón Rojas, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Muchas gracias. Me apuro porque el tiempo apremia, pero me da mucho gusto saludarles a todas y a todos ustedes, especialmente a quienes integran y tengo el honor de compartir el panel en esta mañana aquí en la ciudad de Monterrey. Les quiero decir que estamos aquí presentes, funcionarios electorales, consejeros, consejeras de muchos de los institutos electorales locales del país. Están presentes aquí con colegas de Tamaulipas, de Durango, de Tabasco, por supuesto de Nuevo León y de muchas entidades de la República más. Y lo hacemos con mucho entusiasmo. Hemos atendido la convocatoria que nos ha hecho nuestro querido amigo Gilberto de Hoyos para acompañarles en esta dinámica, en esta actividad, por demás, pues importante en función de la coyuntura que estamos viviendo en el país. Nos sentimos obligados en función de una narrativa que infravalora la función electoral, ¿no?, a fijar una posición respecto a esta coyuntura. Y déjenme decirles que la discusión de una reforma electoral es algo, por supuesto que no es nuevo y que ya ha sido estudiado también desde la teoría, desde la ciencia política. Hay toda una teoría que trata de analizar por qué se toman este tipo de decisiones a lo largo del tiempo y que está relacionada al cambio institucional. Y en todas ellas, a partir del análisis de la experiencia comparada, se llega a una conclusión. Este tipo de reformas, como ya se ha dicho, se vuelven necesarias en contextos y en situaciones de crisis, cuando hay un consenso respecto de las fuerzas políticas de que algo no está bien, de que algo no está funcionando bien. Y miren, datos e indicadores, no valoraciones políticas, porque me parece no nos corresponden a nosotros como funcionarios electorales, sino a la opinión pública y a quienes recibieron el mandato en las urnas para representarnos políticamente. Pero miren, hacemos elecciones por una simple y sencilla razón, pues para que de una manera civilizada, institucional y ordenada podamos resolver los conflictos relacionados al poder político. Y en México no vemos carreteras tomadas, calles bloqueadas, plazas tomadas, ¿no? No vemos ninguna crisis ni ningún conflicto que esté relacionado, vinculado al resultado de una elección. Eso es un indicador de que las elecciones en este país y el sistema electoral funciona y funciona bien. Y en particular, para ser muy breve, déjenme compartirles algunos datos relacionados al funcionamiento de los institutos electorales locales. ¿Qué se dice respecto de estas instituciones y por qué hay una narrativa respecto de que deberían de desaparecer? Primero, se argumenta que no son confiables, que son instituciones que están secuestradas o que están capturadas por los gobernadores o por las gobernadoras de sus estados. Sobre eso, ¿qué hay que decir? Punto número uno, vean, de 2014 para acá,
que es cuando se aprobó la reforma constitucional que creó este sistema nacional electoral, en el 65% de las elecciones locales que han estado en disputa, me estoy refiriendo a gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, ha ganado un partido político distinto al que gobierna, más del 60%. Algo no concuerda bien en esa narrativa de que estas instituciones no son confiables cuando la mayoría de las veces no gana el partido político que está en el poder. Pero les doy otros datos. Por ejemplo, los niveles de independencia también se reflejan en la judicialización de los presupuestos de los institutos electorales locales. 17 OPLES del país han tenido que acudir a los tribunales electorales porque los gobernadores y las gobernadoras no están contentos con ellos, porque ya no tienen el control y el nivel de incidencia que antes tenían. Esos son datos o son indicadores que se han avanzado en términos de autonomía y de independencia. Se dice también que hay que desaparecerlos porque son inútiles, porque lo que hacen ellos lo hace el INE o lo puede hacer el INE. ¿Qué hay que decir al respecto? Punto número 1. Lo que tenemos es una casilla única que creó la reforma del 2014 y efectivamente se hizo con el argumento de abaratar costos y facilitar la operatividad. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es quien designa a los ciudadanos y a las ciudadanas que van a estar en las casillas, que van a recibir los votos, llenar las actas, contar los votos, no solo de elecciones federales, también de elecciones locales. Ellos los reclutan y ellos los capacitan. Pero eso no quiere decir que esa sea la única actividad relacionada a una elección. Con la estructura que hoy en día tiene el Instituto Nacional Electoral, no se podría, entre otras cosas, verificar las más de 200,000 postulaciones relacionadas a elecciones locales que se verificaron solamente en el proceso electoral pasado del 2021. Se instalaron más de 5,000 consejos electorales municipales y distritales en el país, debidamente capacitados. Pero además, las sesiones de cómputos que se llevan a cabo en esos consejos electorales municipales tienen una dinámica particular que si se sustraen para llevarlas a sedes distritales, se pondría en riesgo y en amenaza lo que hemos avanzado en términos de confiabilidad de nuestras elecciones. ¿Podría el Instituto Nacional Electoral llevar a cabo las tareas que hoy en día llevan a cabo los OPLES? Sí, siempre y cuando lleven a cabo, más bien, siempre y cuando absorban las estructuras que hoy en día tienen los OPLES, que eso no cumpliría el propósito de abaratar los costos, y dos, poniendo en riesgo la posibilidad de la cercanía o la proximidad que es importante en la organización de los comicios. El tercer argumento tiene que ver con abaratar los costos. A los OPLES hay que desaparecerlos porque nos salen muy caros. Y nos ahorraríamos 13,000 millones de pesos si los desaparecen. Déjenme decirles lo siguiente. De esos 13,000 millones de pesos que se habla, la mitad son prerrogativas de los partidos políticos, que reciben financiamiento en lo nacional y también en lo local. Y entonces, ¿se podría ahorrar ese dinero? Sí, pero eso corre en cuerda separada, no está asociado o vinculado a la desaparición de los OPLES. Y los otros 6,500, casi 4,000 millones de pesos están vinculados a actividades relacionadas a los procesos electorales locales. ¿Qué quiere decir esto? Que aun y cuando los desaparecieras, quien hiciera esas elecciones tendría necesariamente que invertirlos. Entonces, realmente no hay un ahorro ahí. Frente a esto, y con esto concluyo, creo que es importante que ahora que se ha convocado a que las comisiones en la Cámara de Diputados se reúnan el próximo martes para revisar más de 100 iniciativas de reforma electoral que se han presentado en los últimos años y que tratan de encontrar un consenso, pues no se pierda de vista el enfoque de lo local, la importancia del principio federalista y sobre todo del diálogo y del consenso. Nosotros, cuando fuimos convocados por la Cámara de Diputados a los foros de Parlamento abierto,
estos datos que hemos compartido y muchos más, los entregamos en un documento de trabajo a los distintos grupos parlamentarios y lo que esperamos es que sean tomados en cuenta, que no se negocie y que no se dialogue al margen o a espaldas de los datos, de los números, de los indicadores que me parece dan cuenta de la fortaleza del sistema electoral mexicano. Nuestro sistema es modificable, por supuesto que sí, nada es perfecto, pero a ver, los grandes desafíos de nuestra materia electoral se van a resolver con mayor centralización de nuestros procesos electorales. Por ejemplo, la amenaza o el flagelo del crimen organizado y su financiamiento, la amenaza a la seguridad de las elecciones, ¿se van a resolver con mayor centralización? Yo les aseguro que no. El tema del clientelismo electoral que nos carcome y que está presente en muchas regiones del país y que afecta la integridad de nuestras elecciones, ¿se va a resolver con mayor centralización? Desde luego que no. Y finalmente, la amenaza a la equidad de los comicios, que a la clase política no le está importando el respeto a las reglas que ellos mismos dieron, todos y todas, no estoy particularizando, y que eso pudiera poner en riesgo la equidad de los próximos comicios. ¿Se va a resolver con mayor centralización? No. Por lo mismo, lo que apelamos y lo que deseamos, pues, es que prevalezca el diálogo, la razón y el consenso. Muchas gracias. Gracias al doctor Chacón, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, por sus palabras. A continuación, me permito dar el uso de la voz al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Antes que otra cosa, buenos días, buenas tardes a todas y a todos, y por supuesto a los amigos y amigas que se encuentran aquí presentes. No es por ventanearme, pero yo nací en 1972. Lo lamento, ya he visto más de una década pasar. En 1972 era otro mundo. Recuérdenlo los que lo puedan recordar, y los que no, recuerden su libro de historia. Hubo una reforma en 1977. Yo tenía 5 años. La llamada reforma Reyes-Heroles, probablemente una de las más importantes que haya tenido este país. Después, la segunda reforma más importante y de cambio paradigmático, sin duda fue la de 1996. Yo tenía 24 años, estaba saliendo de la carrera, y lo que yo no sabía es que unos pocos meses después, solo unas semanas después de su publicación, yo entraría a trabajar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. He visto, o he leído, o he vivido prácticamente todas las reformas electorales democratizadoras de este país. ¿Qué se espera de una reforma electoral? Por supuesto, de las reformas electorales exitosas. Primero, que brinde certeza, por supuesto, que brinde certeza respecto del ejercicio de derechos. También que se genere en consenso de todos los actores políticos, de los partidos políticos, de las autoridades electorales, de los especialistas. Y han sido al menos las reformas más exitosas de este país en el 77 y en el 96. Que de alguna manera fortalezcan las instituciones o las creen. En 1996 se creó el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, que se creen principios o que respete los principios que han servido de modelo para el mundo. Y, por supuesto, y esto lo quiero hacer notar particularmente hoy en Nuevo León, que es que solidifique un sistema electoral federal y estatal. Así ha sido desde la icónica reforma de 1977. Estamos ante una nueva reforma electoral. Me parece que tiene que ser una reforma justo que siga los paradigmas de las reformas anteriores, porque digan ustedes si no sería grave
que hubiera una reforma electoral donde se generara incertidumbre, donde se rompiera el consenso, que destruyera el sistema, que debilitara las instituciones, que excluyera a los especialistas en la materia o que destruyera el federalismo electoral. ¿Este es el tipo de reforma que necesita este país ahorita o en algún momento? Es que tenemos un reto. No sé si se han dado cuenta, pero el proceso electoral federal está solo 10 meses de comenzar. Es decir, ya empezó. ¿Es este el momento para hacer grandes reformas electorales? Y es que no hay que dejar de darnos cuenta. A ver, una mala reforma electoral traería por consecuencia falta de legitimidad en los resultados del 2024. Y estamos hablando solamente de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 9 gubernaturas, todos los ayuntamientos del país y prácticamente todas las cámaras de diputaciones del país. ¿Se imaginan una reforma que generara un conflicto postelectoral? El reto será grande. Una reforma que no deslegitime los resultados de la elección del 24. Me parece claro que tendremos que trabajar juntos. Tendremos que trabajar juntos todos los actores de esta temática electoral. Pero no hay que tampoco dudarlo. Las reglas actuales funcionan. Podrán ser mejorables. Yo tengo muchas ideas. Y ahorita en la tarde voy a dar una conferencia del tema y podré hablar 1 hora y podré hablar 10 de ideas de reforma. Pero hoy las reglas están funcionando, Con las reglas actuales, si ustedes quieren, no de la perfecta manera que todos desearíamos, pero podemos tener una elección con un resultado legitimado. Nadie lo dude. El INE, el tribunal, los soples y los tribunales locales estamos haciendo nuestro trabajo. Y en estas condiciones habrán resultados certeros. Con una reforma que desempodere a las instituciones o las destruya, no lo sé. Me gusta a ratos leer clásicos. Voy a recordar el antiguo discurso de Gettysburg, ¿no? A lo mejor como estoy en el norte me acordé de mis clases de la prepa. Lo voy a leer. Saben que es un discurso muy corto, pero quiero leer el final. Dense cuenta cómo es un tema de siempre. A ver, recuerden el contexto. Está Lincoln en Pensilvania, en el campo de Gettysburg, donde estaban muertos, habían muerto en una gran batalla, donde justo es el punto de inflexión en la guerra de secesión entre el norte y el sur. Y entonces Lincoln pronuncia esta frase. Bueno, se refiere al terreno de Gettysburg. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon ya lo han consagrado muy por sobre lo que nuestras escasas facultades pueden añadir o restar. El mundo apenas notará o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, pero jamás podrá olvidar los que ellos hicieron en este sitio. Y pensaba leer esto justamente en nuestras instituciones, en la gente que hoy día está trabajando ahí. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que de estos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción, que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la faz de la tierra. Muchas gracias. Gracias al doctor Felipe de la Mata Pizaña por sus palabras. A continuación escucharemos al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Buenas tardes a todas y todos. Si quisiera ser breve y dar paso a las siguientes mesas, realmente solo tendría que decir que este foro sobre experiencias y retos de los procesos electorales, conectado con la conversación que hemos tenido y la conversión pública que se ha estado dando sobre reformas electorales, pues me lleva a la conclusión de que la única reforma política electoral que necesitamos es la de la conciencia y de las acciones, no la de las leyes. Necesitamos una conciencia universal, una conciencia en los derechos y en la compasión por la dignidad y la autonomía de las personas, de la ciudadanía. Y necesitamos acciones que respeten la ley, acciones que reflejen que el Estado de Derecho debe ser un hábito, debe ser un ejemplo cotidiano, desde respetar los semáforos en rojo, ¿no?, hasta respetar la Constitución. Muchas gracias. Pero no quiero ser tan breve. Quisiera en primer lugar, después de esta reflexión, felicitar, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, quienes nos convocan y nos hospeda y organiza y coordina el maestro Gilberto de Hoyos, titular de la FED de Nuevo León. Gracias, Gilberto, por convocarnos a este encuentro, y gracias a todas y todos quienes nos acompañan desde Chiapas hasta Chihuahua. Este sí es verdaderamente un foro nacional en donde están todas las voces de expertos y expertas electorales, y qué bueno que lo hacemos aquí en Nuevo León. Muchas gracias al gobernador, ¿no?, al alcalde de Monterrey y a la ciudadanía del estado. El proceso electoral próximo, 2023-2024, está llamado a ser un hito en la historia de la democracia mexicana. Además de la renovación de los poderes federales, tendremos elecciones en todas las entidades. Se renovarán 31 congresos estatales, en 30 entidades habrá elección para los ayuntamientos y en 9 se elegirá el ejecutivo local. Para llegar a ese momento será indispensable, por supuesto, que las instituciones electorales desplieguen todas sus capacidades técnicas, operativas, y tengamos una amplia coordinación. Ello, una vez más, nos permitirá demostrar, después de haber organizado las instituciones electorales federales, al menos pues 9 elecciones de congresos, 4 de Ejecutivo Federal, y junto con las autoridades locales, pues miles de elecciones locales. Una vez más, se pondrán a prueba las capacidades institucionales, y estoy seguro que se demostrará que tenemos instituciones electorales sólidas, con un respaldo ciudadano, construidas a lo largo de más de 30 años, respaldo ciudadano que ya nos ha compartido el ingeniero Lozano, quien dice que se siente extraño porque no es abogado, según entendí, es ingeniero, pero qué bueno que nos acompaña, porque si la profesión legal es, según Roscoe Pound, una ingeniería social, ¿no? El derecho es una ingeniería social que permite a través de reglas pacificar, pues ojalá tuviéramos en el debate público la claridad con la que expone con datos, con una racionalidad pues, prácticamente matemática, la que implica la ingeniería, pues la paradoja de lo que estamos viviendo, ¿no? En este país, las instituciones electorales son de las más confiables, ¿no?, según los datos que nos presentó, ingeniero, y las quieren reformar, parece que de manera regresiva, algunos
partidos que ocupan, según dijo usted, el último lugar en la lista de confianza pública, ¿no? Una gran paradoja, ¿no? Quienes menos tienen el respaldo de la ciudadanía buscan transformar de manera regresiva las instituciones de las que más confían, ¿no? El pueblo. Bueno, así la ingeniería contribuye, ¿verdad? Con esa claridad, ¿no? A poner los puntos sobre las IES en el debate público. Yo también quiero compartirles los resultados de una encuesta, ¿no?, que hizo el Tribunal Electoral a través de Identa, ¿no? Y resulta que efectivamente encontramos datos muy semejantes. Según la mayoría de la ciudadanía, el sistema electoral funciona bien, y ya que solo el 17% de los encuestados piensa que debería modificarse. A la vez, un 69% evalúa positivamente el trabajo que realizan los tribunales electorales. Estos datos de confianza pues, están relacionados con una estructura institucional que ofrece certeza, que ofrece garantías de ejercicio de los derechos y que los votos se cuentan, se respetan y se defienden por las vías institucionales. Cambiar lo que funciona, para empezar, no suena racional, ¿verdad? Pero sobre todo podría tener consecuencias adversas, consecuencias no deseables. Por ello, cuando los países consolidados democráticamente buscan transformaciones institucionales, lo hacen atendiendo a dos elementos básicos de toda quehacer de políticas o de reformas legales, y es considerar el momento, el timing, cuándo, ¿no? Y la pertinencia, o sea, el objetivo, el para qué, hacia dónde, ¿no? Ahora, no quisiera profundizar mucho en cuáles serían algunas de las consecuencias, pues quizá no deseables, pero por poner un ejemplo, si mañana no existieran tribunales electorales estatales, pues el Tribunal Electoral Federal tendría que resolver un 70% más de asuntos. Ya resolvemos 17,000 casos al año en promedio, 70% más. Esto me ayuda con las cifras, ¿no, ingeniero? ¿Cuántas más salas regionales ocuparíamos para eso? ¿No? ¿Cuánto cuestan? Bueno, el Tribunal Electoral puede crear, de hecho, 2 salas más. Está previsto en la ley orgánica, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación a través de su Comisión de Administración. No se ha hecho porque no se ocupan, pero también por el otro elemento que yo decía, la pertinencia, la prudencia. Pues efectivamente no hay que generar más costos, no necesitamos 2 salas regionales más, pero si nuestro trabajo creciera 70% más, pues además de que eso afectaría la resolución promedio, que hoy está aproximadamente en 9 días, ya lo bajamos, estaba en 15, ¿no? Que a lo mejor estamos dando tan buenos resultados y eficiencia que ese es el problema, ¿verdad? Porque pues sí puede sonar desproporcionada tanta eficiencia con el costo de la justicia electoral, ¿no? Pero pues ¿cuánto costaría que no existiera justicia electoral local o federal? Pues afortunadamente no lo sabemos, porque tenemos procesos pacíficos de resolución de controversias y tenemos procesos con paz social, institucionales, para renovar la representación y el ejercicio de los cargos públicos a través de elecciones libres. Bueno, ese es un ejemplo, no voy a dar más porque además Chacón ya profundizó en materia de administración electoral. Pero ¿qué sí es imperioso atender? Y por eso les decía que la reforma que se necesita es la de las conductas y de las conciencias. Lo que más preocupa a la población son las malas prácticas electorales que erosionan la calidad de nuestras instituciones
y que dañan profundamente, es así, la confianza y la legitimidad de los procesos electorales. Bueno, pues no es de menor importancia que el malestar social se expresa, además, en la percepción de la sociedad sobre la representación política, lo que genera divisiones, ¿no?, que solo nos debilita como sociedad. Latinobarómetro coincide con el informe País. El 70% en México considera que el gobierno solo representa los intereses de quienes están en el poder. Parece claro que lo que realmente importa, pues, es contar con representaciones públicas y también con instituciones, sí, electorales, instituciones públicas en general, pues, que respondan a la gente. Sí, hay que reconocer que la democracia, desde la perspectiva del pueblo, sí les ha quedado de ver, sí nos ha quedado de ver. Bueno, pues los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con un compromiso, un trabajo arduo, ¿no?, con una definición clara de los problemas públicos y casi, diría yo, con un cuerpo de ingenieros que nos permitan diseñar procesos que dirijan los medios a los fines, ¿no?, y se alcancen objetivos, pues, de integridad electoral, de menor desigualdad, ¿sí?, de combate a la pobreza, por supuesto, de elecciones genuinamente libres, limpias, justas y transparentes. Es importante que las autoridades ejerzamos facultades para sancionar las malas prácticas. ¿Qué facultades? ¿Cuál es la, digamos, qué tan filosos son los dientes? Pues sí, depende de lo que los legisladores pongan en la ley, ¿no? Pero parece que ahora la lógica es de reducir la capacidad de sanción, ¿no? O sea, el costo de violar la ley ahora va a ser menor, ¿no? Cuando, pues, lo que entiendo es que el discurso público es precisamente de generar incentivos para cumplir la ley y que no haya fraude electoral. Pues, digamos, yo cuando quizá estudié hace mucho, como magistrado en la Mata, ¿no?, y cuando estudié políticas públicas, sociología, etcétera, pues a mí me enseñaron que había que subir las sanciones e incrementar las capacidades de monitoreo de las instituciones para poder capturar a quien incumple la ley y sancionar, ¿no? Eso es lo que va a provocar que dejen de violar la ley, que se castigue con efectividad, que se fiscalice el mal uso de los recursos en las campañas, que se evite, que se persiga y que se sancione a quienes compran los votos o cometen delitos electorales. Nuestro sistema democrático sí requiere reglas de calidad, ¿no?, pero sobre todo requiere conciencias y conductas, instituciones que trabajen por la democracia que demanda nuestro país y que necesita la gente. En ese sentido, para lograr un buen funcionamiento democrático, es indispensable que los tribunales, que las fiscalías, que los institutos electorales actuemos con autonomía, con imparcialidad, con independencia, ¿no?, que fortalezcamos nuestros sistemas profesionales y que pues refrendemos nuestra vocación, nuestro talante para resolver conflictos y diferencias por, digamos, la vía de la aplicación de las reglas neutrales y con una clara orientación de responsabilidad social y generando utilidad pública. En pocas palabras, es gracias al actuar de las autoridades que en un contexto de polarización política entre partidos podemos seguir facilitando de las vías institucionales para resolver controversias en forma pacífica y garantizarle a la ciudadanía sus libertades. El Tribunal Electoral juega este papel desde la defensa de los derechos políticos y electorales y garantiza las condiciones de competencia política entre los partidos, que ésta sea pareja,
pareja en términos de lo que la ley define, y pareja en términos, digamos, de la racionalidad que tiene los valores constitucionales democráticos. No, a lo largo de este foro seguramente habrá quienes compartan y analicen sentencias del Tribunal Electoral, decisiones de los institutos, actuaciones de las fiscalías, y ojalá pues lleguemos a la conclusión de que nuestra experiencia está en que se ha cumplido con la función, pero que también hay que reconocer, hay retos de los procesos electorales y hay retos permanentes, ¿no? Porque las malas prácticas pues es una constante, ¿no? en el contexto político, en el contexto electoral. Señoras y señores, para concluir, les recuerdo que las instituciones democráticas son un patrimonio de la sociedad mexicana. Su desarrollo ha tenido un objetivo: contar con elecciones limpias, íntegras, que abonen a confiar gobiernos legítimos, democráticamente electos, con representantes públicos que cumplan las promesas que le hacen a la ciudadanía. Para contar con esos procesos electorales y con una democracia a legalidad, se debe fortalecer a las instituciones que garantizan el cumplimiento de la ley. En esta tarea tenemos que trabajar en unidad para hacer una defensa colectiva de la democracia, de sus procesos, de sus instituciones. Recordemos que la democracia es el régimen que reconoce sus errores y tiene la capacidad de autocorregirse. Pero también es un régimen en donde se defienden principios irrenunciables, como el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la pluralidad y la libertad. Espero que las reflexiones de este foro también sirvan para fortalecer nuestro compromiso con la ciudadanía, trabajar en unidad con las y los mexicanos, que invite este foro a una conversación pública más respetuosa, más digna, ¿no? Que nos invite a una lógica de unidad y no de división, porque eso es lo que nos va a fortalecer como sociedad, como país y como democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por sus palabras. A continuación, les voy a pedir a los miembros del Presidium ponerse de pie para la toma de la fotografía oficial y con esto dar por inaugurados los trabajos del día de hoy. ¿Nos indican, por favor? Muchas gracias. Invitamos a nuestras autoridades a tomar sus lugares y a las y los integrantes de la primera mesa pasar al frente, por favor.